A ver, ya comenzó. Ok. Les decía, el módulo 2 tiene como fundamento el macroproceso de incorporar personas a la organización con 3 subprocesos: reclutamiento, selección y contratación. Y hay un segundo tema que también es importante, que se llama entrevistas conductuales por competencia. Esos son 2 temas que vamos a ver. Entonces, hoy vamos a comenzar con el tema de reclutamiento. Pero antes de empezar a hablar y proyectar y todo lo demás, hay que dejar claras algunas cosas de lo que es el, el, este proceso, ¿verdad? O esta actividad. Entonces, lo primero que hay que dejar claridad, ¿verdad? Es que el reclutamiento, selección y contratación es un proceso clave, es un proceso estratégico. Es un proceso que no se puede hacer a medias, es un proceso que tiene significancia para la organización. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente vamos a incorporar gente al núcleo de la organización, a la familia organizacional. Y lo ideal es que yo incorpore a esas personas idóneas, ¿verdad? Eso es lo ideal, que yo incorpore a las personas idóneas, a las que pues me van a ayudar a mí a alcanzar esa visión. Eso es eh, lo que se desea. Cuando nosotros decimos una persona idónea, o un profesional, o un trabajador idóneo, no nos estamos refiriendo a que tenga muchos títulos universitarios o a que tenga todos los estudios. Eso es importante, por supuesto. Los temas educativos, formación, experiencia, eso es importante, no lo estamos menospreciando. Pero cuando nosotros hablamos del perfil idóneo, nos estamos refiriendo al que encaja mejor en el descriptor del puesto. Si este es el descriptor del puesto y esta es la persona, que encaje lo mejor posible acá, que no sea así, sino que lo mejor posible encaje en el puesto. ¿Para qué? Para que se pueda empoderar y pueda aportar el valor, pues, o las necesidades que tiene la organización para esa posición o puesto. Ahora, siempre se ha visto el reclutamiento, la selección y la contratación como un proceso operativo. Y sí, es un proceso operativo, pero tiene un antes que es un proceso estratégico. Y el antes es la visión de la empresa, a dónde quiere, la visión es a dónde quiere ir la empresa en un futuro. Y si yo como recursos humanos, yo tengo clara la visión. ¿Se acuerdan que ayer, la semana pasada hablábamos de misión, visión y valora? O sea, lo vimos en general, vamos a profundizar un poquito hoy. La misión es el presente, es la razón de ser de una organización. Se refiere a lo que hacemos diariamente. Una misión bien redactada debe responder a preguntas como, por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Y eso está por ahí en las paredes, en las carteleras, en los lugares estratégicos. Eso está ahí. La visión es el futuro, es un deseo no alcanzado todavía. Es algo, es un sueño. Pero ¿cómo logro yo alcanzar la visión? Desarrollando un plan estratégico, donde en ese plan voy a indicar qué cosas voy a hacer, qué cosas quiero alcanzar, que serían las metas, y cómo lo voy a alcanzar, que serían las estrategias. Entonces, cuando yo tengo claro, yo recursos humanos, tengo claras las metas globales de la organización, yo tengo que analizar cómo se compagina o cómo se relaciona con el tema del talento humano, para yo entonces saber a quién voy a intentar reclutar o incorporar a la organización. Aparte de eso, la misión, que es el presente, ya lo dije, se desarrolla a través de algo que se llama un plan operativo anual, un plan de trabajo para cada persona durante un año.
Y la visión, que es el futuro deseado, se desarrolla a través de un plan estratégico, ¿verdad? Que es un documento donde se definen las acciones para alcanzar las metas globales que se asocian a la visión. Entonces, eh, si ya hemos dicho que el proceso de reclutamiento, selección y contratación es un proceso operativo, pero que también es estratégico, el antes es estratégico porque cuando yo conozco las metas, yo puedo definir el tipo de personas que voy a necesitar en un futuro porque el plan me está diciendo, mire, queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos tener oficinas en otros países, queremos diversificarnos en otros modelos de negocio. Entonces yo tengo que definir, caramba, si vamos a tener el mismo negocio en otro país, ese país habla otro idioma, necesito gente aquí que hable ese idioma, tengo que capacitarlo o tengo que buscar gente que hable el idioma. Si vamos a tener oficinas en otro país, entonces yo tengo que reconocer que allá la contabilidad, la finanza y posiblemente, sobre todo las leyes fiscales no son iguales. Entonces necesito o capacitar a esta gente o ingresar personas que conozcan de esos temas. ¿Ve? Entonces ya deja de ser operativo y se convierte en estrategia. Pero para comprender eso, vamos a irnos al diagrama, ¿verdad? Estamos hablando de este subproceso, si lo logran ver, permítanme. Estamos hablando de este subproceso y me dicen si lo podemos ver. El que dice Administración de Recursos Humanos, Subsistema de Integración de Recursos Humanos, Reclutamiento, Selección y Contratación. Si estamos ahí, voy a seguir avanzando. Entonces, voy por el principio, reclutamiento, ¿verdad? Entonces, para yo reclutar, para yo traer gente nueva, yo necesito tener un dato que es fundamental. Ese dato se llama el descriptor del puesto. Muchos de ustedes, si no todos, han escuchado de este tema, de este instrumento, de este documento, ¿verdad? De esta herramienta. Allí se describen, ¿verdad? Las actividades principales, las actividades secundarias, las relaciones, los requisitos de conocimientos, habilidades, formación, experiencia, todo eso, del que va a ocupar ese puesto. Pero ese puesto debe tener un nombre, debe tener un objetivo, debe tener funciones principales, secundarias, relaciones, lo que nos exigen conocimiento, habilidades, experiencia, manejo de aquello, manejo de lo otro, ¿verdad? Y sin dejar a un lado los indicadores de desempeño de cómo vamos a medir el desempeño de la persona que ocupe esa posición o ese cargo o ese puesto. Dicho eso, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Si ustedes van a reclutar, seleccionar, reclutar, seleccionar, perdón, reclutar, seleccionar y contratar, si no tienen el descriptor del puesto, puede ser que no sea exitoso su trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos primeramente esto acá. Ahora bien, ¿qué cosas son importantes desde el punto de vista estratégico tener? Cuando yo voy a incorporar personal a la organización, tener un inventario de competencia y un mapa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la relación o semejanza entre un inventario y un mapa? Un inventario es como lo dice la palabra, un listado con nombre y apellido de las fortalezas y las brechas de cada trabajador. Así de sencillo. Hay técnicas y métodos para lograr eso. Eso lo vamos a aprender, cómo descubrir las brechas y las competencias y la brecha de un trabajador en el módulo 4, cuando estudiemos la evaluación del desempeño, entre algunas cosas. ¿Qué es el mapa de competencia? Es agarrar el inventario y trasladarlo al organigrama. Entonces mi organigrama, que es una tabla, ¿verdad? Es un gráfico, yo lo puedo pintar de colores. Entonces yo puedo decir que en el organigrama, señor dueño, señor presidente o dueño de la empresa, lo que usted vea, las cajitas que representan áreas, departamentos, gerencias, en colores, por ejemplo, azul y verde, o azul y verde, significa que ya hay muchas competencias, o sea, que la gente conoce el trabajo. Cuando usted ve en el mapa algunas cajitas con color amarillo o anaranjado, eso significa que hay unas cuantas brechas.
Son más las competencias, pero hay brechas. Y cuando usted vea en el organigrama cajitas en color rojo, eso significa que son más las brechas que las competencias. Entonces, para que ustedes dirán, Roberto, ¿y para qué sirve para el proceso de reclutamiento, selección y contratación? ¿Para qué me sirve un mapa de competencias en un inventario? Para determinar el nivel de productividad y competitividad que tiene esta empresa o esta organización. No tiene que ser una empresa necesariamente, ¿verdad? Entonces, porque a la directiva, a los dueños, a la presidencia le interesa saber cuán competitiva es mi gente para yo, como dueño o presidente, invertir, porque cuento con ellos, con sus capacidades. Y esto me sirve a mí para reclutar. Ah, mira, donde hay colores rojos o incluso amarillos y anaranjados, ahí hay que reclutar. Tal vez los rojos son los prioritarios, los amarillos y anaranjados pueden esperar, y los azules y verdes está bien, ahí no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Ok, dicho eso, entonces, ¿cómo es el mercado de reclutamiento? Yo puedo empezar a reclutar primero que nada por la empresa. Eso se llama reclutamiento interno. Reclutamiento interno. Y también hay el externo, ¿verdad? Interno me da la oportunidad de mostrar a los trabajadores que yo eh, pienso primero en ellos, o sea, que yo busco darle oportunidad primero a los de adentro. Si no encuentro adentro, me puedo ir afuera, ¿verdad? Pero yo le doy la oportunidad. Eso es una forma de motivación que aplican algunas organizaciones, ¿verdad? Entonces, por eso dice, la propia organización es interna, otras organizaciones es externa. Escuelas de negocios, universidades, ferias de empleo, páginas de preempleo, redes sociales, referencias de otras personas, todo eso es externo. No importa de dónde venga, lo que yo debo tener claro es que hay un descriptor del puesto, como lo vimos ahorita, ¿verdad? Hay un descriptor del puesto. Y yo tengo que saber qué es lo que yo voy a colocar en un post o en una publicidad para que el que la lea realmente esté en sintonía, porque se invierte mucho tiempo en selección cuando hay muchos currículum, pero no cumplen con las condiciones mínimas para incorporarlo al proceso de selección, porque son tres subprocesos: reclutamiento, selección y contratación. Ya vamos a ver dónde comienza y termina cada uno. Pues son tres. O sea, y los tres van, uno son secuenciales y uno depende del otro. Yo recluto porque hay una necesidad interna. Yo selecciono para ver los que llegaron, cuáles son los más aptos. Y yo contrato porque en función de los que seleccioné, los que estén sobresalientes y acepten mi oferta. Entonces, hay una relación allí, ¿ok? Y no se olviden, yo recluto porque hay una necesidad de crecimiento, de productividad, de desarrollo, de amplitud, de evolución, de sustitución, etcétera. Entonces ya vamos a ver las causales. Hay diferentes causales, ¿ok? Bien. Quiero que me digan, porque aquí comienza lo bueno, bueno, disculpen la expresión, aquí comienza lo interesante de reclutamiento. Todos vemos el diagrama que dice inicio del subproceso de reclutamiento. ¿Me escuchan, colegas? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Bueno, y sí se ve el diagrama, ¿verdad? Se puede ver la presentación y el diagrama, solo que se ve en modo de, sin, no presentación, sino más bien el documento. Ah, ya va. A ver, voy a avanzar y yo quiero que vean esto. Ven ahora el diagrama que dice inicio del subproceso de reclutamiento en azul, Sí. Sí, ahora sí. en modo presentación. Ok, Sí se gracias por mira. el, bien, gracias por el dato. Sí, porque así es mejor ver. Entonces, miren, ¿cómo se lleva a cabo este subproceso? De la siguiente manera. Ahí dice, el gerente de línea presenta una necesidad. Nosotros habíamos dicho que el área de recursos humanos se denomina staff. El gerente de recursos humanos, el director, el jefe, se denomina gerente staff, gerencia staff. ¿Por qué staff?
porque es una gerencia, es la única gerencia que se le llama asesora, porque es transversal. Donde haya una persona, allí llega recursos humanos. El resto de las gerencias de cualquier organización se les llama de línea, porque están delimitados a un área. Yo soy gerente de línea de contabilidad, yo soy gerente de tecnología, yo soy gerente de servicios, yo soy gerente de línea de mercadeo, etc. Todos son de línea. El único que es staff es recursos humanos. ¿Por qué? Porque es un asesor transversal en materia de recursos humanos. No se considera mejor que los demás, no. Es parte del equipo. Entonces, este gerente de línea presenta una necesidad. ¿A quién? A recursos humanos. Fíjense que ahí hay un asterisco, que es como un conector, y abajo vean que dice causales. ¿Cuáles son las causas por las que un gerente de línea puede pedirle a recursos humanos que le contrate una persona? Bueno, son 7, ahí las voy a mencionar, las vamos a explicar. Una, porque alguien se retiró voluntariamente. Se retiró y presentó su renuncia y pues no se puede hacer nada. Entonces, ese puesto queda vacío. Sigue quedando el mismo descriptor del puesto, pero el ocupante desaparece. Entonces, yo tengo un vacío ahí y ese vacío va a afectar la productividad, la carga laboral. Entonces, yo tengo que sustituirlo. ¿Por qué lo sustituyo? Porque ese recurso ya está aprobado presupuestalmente. O sea, ya el presupuesto del que esté se le paga porque ya está el dinero. Entonces, esa es una, ¿verdad? Una causal, retiro. 2, desvinculación. Una persona fue despedida. Quedó vacío el puesto, hay que buscar el que lo sustituya. 3, crecimiento de la organización. No despedimos a nadie, no se retiró nadie, sino que la empresa ha crecido tanto que ahora la carga de trabajo es mucha y los que estamos no somos suficientes, entonces metemos más gente a la empresa. Ese es crecimiento. 4, pre y postnatal. Una persona, una mujer, está de permiso pre y postnatal. La mayoría no busca un sustituto, sino que distribuye carga entre los demás. Lo ideal sería buscar un sustituto temporal para que hagan las veces de esta persona que está en su periodo de permiso. 5, alguien fue promovido, alguien era analista y lo promovieron a supervisor. El puesto de analista queda vacío, hay que cubrirlo, entonces hay que buscar a alguien que cubra ese puesto porque alguien fue promovido o ascendido. 6, alguien se jubiló, cumplió su vida útil en la empresa, le damos descanso, pasa a ser jubilado y hay que ver quién va a cubrir ese vacante. Y el lamentable, pero es así, el que si alguien fallece, pues deja el puesto vacío y hay que ocuparlo. Entonces esas son las causales. Entonces el gerente de línea me hace a mí lo que se llama una requisición. Me pide, le pido a recursos humanos, contráteme a alguien. Entonces yo en esa requisición que envío, que normalmente es un formulario, yo describo el cargo que está vacío, quién lo ocupaba, y alguna otra información que me pida recursos humanos, como por ejemplo inmediatez de la búsqueda, pues todo lo que es inmediato, si hay reajuste salarial o sigue teniendo el mismo salario el nuevo ocupante. Yo aprovecho cuando digo el gerente de recursos humanos recibe la requisición, yo tengo que validar. Y fíjense que ahí dice, gerente de recursos humanos valida el descriptor del cargo o el descriptor del puesto. ¿Por qué recursos humanos valida eso? Porque tiene que revisar y cerciorarse y comprobar que ese cargo existe y que no es una petición a discreción del gerente de línea. Porque ese cargo sí existe porque tiene un presupuesto ya aprobado de salario y de otras retribuciones. Por lo tanto, si ese cargo no existe y es una petición nueva del gerente de línea, yo eso lo tengo que consultar con la directiva, porque yo, recursos humanos, no decido a quién. O sea, yo no creo cargos ficticios o cargos porque alguien me lo pida. Los cargos se crean por necesidades comprobadas. Por eso le coloqué ahí 7 causales.
¿Ok? Y también veo el descriptor del puesto. ¿Para qué? Porque eso me sirve a mí para promover la búsqueda, para hacer el aviso de prensa en redes sociales, páginas de preempleo, etc. Cuando yo valido el descriptor del cargo, ahora fíjense que me dice el gerente de recursos humanos analiza el método de búsqueda de ese talento humano. TH es talento humano. Entonces yo decido si hago la búsqueda interna, si hago la búsqueda externa, ¿verdad? Supongamos que la búsqueda es interna. Ahí dice la pregunta, ¿búsqueda interna? Sí. Entonces se diseña el mensaje puede ir por correo interno o por carteleras de pasillos, ¿verdad? Ese va a ser mi medio. Reviso, cuando yo haga la publicación, yo voy a revisar el perfil de los postulados. Y ese perfil que se revisa, yo decido, de acuerdo al perfil, quiénes tienen las competencias para ir al proceso de selección, que ese es el otro. Pero ahorita estamos en la pregunta en el sí. ¿Qué pasa si la búsqueda es interna? No. Entonces quiere decir que es externa, ¿verdad? Entonces yo hago lo siguiente. El equipo de recursos humanos diseña un aviso. Puede ser en una revista, una página de preempleo, una red social o un periódico. Si la búsqueda es externa, como lo dijimos, ¿verdad? Esa búsqueda externa se puede uno apoyar con un método que se llama AIDA. AIDA significa, es un acrónimo que define la A, que el aviso que diseñé sea atractivo. La I significa que le despierte el interés al lector cuando lea esa oportunidad de empleo. Porque muchas veces los avisos son pobres, pues. No llaman la atención. La D, que le despierte el deseo de ser parte de esta organización. Y la A, que lo lleve a la acción. ¿Cuál sería la acción? Enviarnos su currículum. Entonces, que el diseño del post sea atractivo, un tamaño adecuado, que no sea pequeñito, ¿verdad? Que despierte el interés. Bueno, y también puede ser un color, ¿verdad? Que despierte el interés, que hablemos de cosas positivas, como por ejemplo, organización en pleno crecimiento, alta cultura de trabajo en equipo, eh, crecimiento continuo, cosas como esas, ¿verdad? Entonces, eso le va a despertar el deseo a la persona y lo va a manifestar a través de la acción. Entonces, cuando diseño el aviso, supongamos que lo diseñé y lo lancé al mercado hoy viernes, supongamos. Y yo estoy seguro que entre sábado, domingo y lunes va a llegar un grupo de currículum, una serie de currículum. Entonces, por eso dice ahí, se reciben los currículum y termina el subproceso de reclutamiento. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Dónde inicia y dónde termina el subproceso de reclutamiento? Ahí lo podemos ver de extremo a extremo. Inicia cuando hay una necesidad de un gerente de línea y termina cuando se reciben los currículos. Yo no he contratado a nadie. Solo gestioné que llegaran currículos. ¿Cómo se activó eso? Una necesidad de un cliente interno. Ah, bueno, el gerente de contabilidad, el gerente de servicios me dice que un analista de atención al cliente renunció, entonces yo tengo la necesidad de contratar a alguien. Entonces, esa es la necesidad del gerente de línea. ¿Dónde termina? Cuando llegan a recursos humanos todos los currículos que tengan que ver con un analista de atención al cliente. Terminado eso, fíjense que en ambos extremos van al bloque 2, ¿verdad? Van al conector 2 y tiene la flecha negra hacia abajo porque es fuera de esta página. Entonces nos vamos a la siguiente. La siguiente es selección. ¿Lograron ver que yo avancé la lámina? Sí. Ok, entonces ahora voy a selección. Allí dice, inicia el subproceso de selección. ¿Dónde inicia selección? ¿O con qué inicia selección? Con la tamización de los currículos. Yo aprendí que aquí en El Salvador tamizar significa... Perdone, no se mira el avance de la lámina o no sé si solamente es mi caso. A Y si ver, lo... voy a avanzar y me dicen los demás si lo ven o no lo ven. Avancé. ¿Se ve el No, avance?
No. No avanza. No hay problema. Ahora sí lo Se van a quedó ver. frisada la pantalla y Ahora sí lo deben ahora ver. sí, solo Ya, que ya. seguimos viendo en formato de documento, de Pero PowerPoint. lo tengo en presentación. En este momento lo tengo en presentación. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí lo deberían ver. Yo creería que debe dejar de compartir su documento su documento y debe compartir la pestaña de la presentación de su documento. Es que eso es lo que estoy haciendo. En este momento, estoy en la ventana, porque tengo ventanas de selección. Por eso digo, mire, si yo retrocedo, díganme si ven si retrocedo. Así lo vemos. Y si yo avanzo. En el chat ahorita, usted puede ver cómo lo vemos. Si tiene acceso a las imágenes. entonces, ¿lo pueden ver sí o no? Se mira, pero en formato de documento, es chiquito. Es que, caramba, vamos a ver entonces. En el chat de la reunión, no sé si usted tiene acceso al chat de la reunión, le acabo de enviar una foto, cómo vemos nosotros exactamente. Sí, claro, tengo acceso. Sí, ahí veo. Ok, vamos entonces a intentar por aquí. Vamos a cambiar acá. Solamente voy a hacer algo. Voy a cerrar acá. Y vamos a intentar nuevamente. Ok, entonces ahora voy a compartir nuevamente. Estoy en ventana, estoy compartiendo nuevamente y voy a irme a donde quedé. Díganme si avanzamos. Aquí quiero estar. ¿Logran ver que dice inicio del subproceso selección? Sí se mira. Ahora quiero que me digan si se ve en modalidad presentación. No, se sigue viendo como documento. A ver. A ver. Ok, voy a hacer entonces algo. Voy a hacer algo distinto. Voy a poner esto acá rápidamente. Y acá, downloads. Y ahora voy a compartir, pero por acá. Voy a compartir mi computador y acá, descargas. Ok, se está cargando nuevamente. Deberían verlo. Ahora sí. Ok, y déjame irme a donde quiero estar. Acá. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ok, Sí, bueno, se ve. entonces, ok, continuemos entonces. Gracias por el dato que no me había dado cuenta. Entonces, fíjense. Vamos ahora a selección. Vamos a ver de qué habla o de qué trata selección, ¿verdad? Porque, entonces, selección nos dice
que inicia este subproceso con la tamización. Yo les estaba diciendo, les quería decir que tamizar acá en El Salvador, yo aprendí qué significa, como separar, pues separar aquellos currículum que tienen relación con el puesto y los que no. Ya yo defino el nivel de relación, ¿verdad? Porque pensar que va a haber un currículum que sea el perfecto es como un poco complejo, ¿verdad? Entonces yo separo, estos sí cumplen, estos no cumplen. Y yo me quedo con un grupo de currículum. Vamos a poner un ejemplo. No sé, me llegaron 100 currículum, por decir algo. Y yo entonces en la tamización realmente me di cuenta que 20 currículum eran los que realmente, pues guardan relación con el puesto o el perfil buscado. Entonces yo puedo hacer algo. Hoy en día se utilizan mucho las entrevistas iniciales, que son entrevistas rápidas, entrevistas precisas, buscando seguir tamizando, seguir descartando. Yo puedo hacer la entrevista en línea, o sea, a través de una videoconferencia. Yo puedo hacer un cuestionario y les envío el enlace a las personas preseleccionadas para que lo respondan. También la puedo hacer personalmente, ¿verdad? O sea, eso ya va a depender de las políticas de la empresa. Lo que normalmente uno hace acá en la entrevista inicial es descartar. Descartar lo que no descarté en la tamización. Ahora, ¿cuáles son algunas de las elementos que se toman en cuenta para la entrevista inicial? Bueno, primero que nada, pues conocer a la persona, así sea a través de una videoconferencia, ¿verdad? En segundo lugar, conocer aspectos referidos, por ejemplo, a que me explique su nivel de experiencia en función a lo que andamos buscando, que me dé claridad de las organizaciones donde ha trabajado y qué tipo de actividad ha realizado para ver si se compagina con lo que yo busco. Para algunas empresas es fundamental la dirección, es decir, dónde vive la persona, por aquello del traslado, el retardo, la distancia. Para algunas eso es una variable fundamental, para otras no necesariamente. Pero hay un cuarto elemento que es fundamental que uno consulte y es la aspiración salarial. Entonces aquí nos vamos a manejar con políticas. Por ejemplo, si yo le pregunto a uno de ustedes, bueno, ¿dónde vives? Eh, háblame de tu desempeño en esta empresa referido al cargo que estamos buscando, ¿verdad? Y yo veo que vamos bien, y entonces llego al tema de, quiero que me digas cuál es tu aspiración salarial. Aquí hay varias cosas. Una, yo puedo tener la política, yo entrevistador, de de no indicarle en este momento de la fase de selección cuánto paga ese puesto. Hay empresas que tienen esa política. Hay empresas que sí tienen la política de decirte desde ahorita cuánto paga. Hay empresas que solamente te preguntan cuánto aspiras y tú le dices, bueno, mira, supongámonos que la persona, el puesto está para pagar, no sé, $800. Voy a poner un ejemplo ficticio. Y la persona dice, yo aspiro a 1,200. Entonces, de 800 a 1,200 hay una diferencia de un 50%, ¿verdad? Entonces, tal vez como política yo le puedo decir, tu perfil se adecua, al menos hasta este momento, nos gusta lo que vemos en tu perfil, al igual que otros que también hemos evaluado, pero tú estás muy por encima. Yo no le digo estás en un 50%, porque vas a ver que pagamos 800. Y eso por una política. Tú estás muy por encima. No sé si teniendo este dato quieres continuar, pero si esa es tu aspiración, yo no tengo cómo motivarte a que sigas porque yo no tengo autorización de hacerte otra oferta, porque tal vez hay una política que dice ese es el salario y punto. Hay empresas que dicen, dependiendo de la posición buscada, bueno, podemos ahí conversar a ver, tal vez no lo llevamos a 1,200, pero tal vez lo llevamos a 950 más algunos beneficios, tal vez se compagina, ¿verdad? Entonces, por eso digo, eso va a depender de las políticas. Entonces, ustedes definan si en su empresa, porque ¿qué pasa si yo le digo a la persona, mira, si la política es decirle el salario, caramba, tú estás pidiendo 1,200 y pues respetamos tu deseo y tu aspiración, pero esta posición que está basada en una equidad externa, en un proceso de benchmark externo dentro de las empresas de nuestro sector, rango, tamaño, localidad, giro comercial,
nosotros estamos en el promedio de 800. O sea, tú puedes conseguir alguna empresa en la calle que te pague por este puesto 850 y puedes conseguir una que te pague 790, 780, pero la diferencia no va a ser muy amplia. Tal vez la diferencia viene con los beneficios e incentivos de cada organización. Entonces, si yo le digo a la persona, mira, esta empresa para esa posición paga 800 y él me está pidiendo 1200, yo tengo que considerar que la persona está 50% por arriba. Si me dice, está bien, yo voy a seguir, para mí esa es una mala decisión porque ese es un candidato que no va a estar satisfecho con los 800 porque él aspiraba a 1200. Y tal vez de 1200 él diría, si me hubiesen bajado a 1000 lo acepto. Pero ese es un potencial candidato que se va a ir rápido y va a tener que repetir el proceso. Por eso, nosotros al final es que tomamos la decisión. Si yo le digo, no, mira, estás muy por encima, pero no te puedo decir, pero estás muy por encima. No, pero yo puedo bajar 1100, o sea, esto no es una lotería ahí o una rifa, o 1000, no, no, porque él lo que está tratando es de incorporarse, de emplearse. Entonces, si una persona dice 1200 es porque pues, considera que lo merece y no decimos que no lo merezca, pero me va a traer a mi problema si yo lo dejo en el proceso. Por eso la entrevista inicial, que me sirve de filtro, ¿ok? Pero como ya ven, no se maneja igual en todas partes. Por eso les di varias pautas. Supongamos que de esos 20 de la entrevista inicial, después de la entrevista inicial, quedaron 4, vamos a suponer, o quedaron 5. Entonces, yo paso ya a las pruebas, porque ya conocí un poco más el perfil de cada persona. Ahora yo me voy a las pruebas. Y eso sigue siendo muy particular de cada organización. Podemos hacer pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades numéricas, habilidades visuales, habilidades de diferentes tipos, pruebas de personalidad, tests psicológicos, hasta el polígrafo todavía está permitido hasta donde yo sé aquí en El Salvador usarlo, son poco lo que lo usan, pero esas pruebas, yo quiero que nos centremos aquí, esas pruebas me dan insumos de conocimientos y habilidades. No me dan insumos de conductas, de la parte emocional, de la parte conductual. Entonces puede ser que yo esté incorporando a una persona que salió excelente en las pruebas de conocimientos, habilidades, polígrafo, y va a ser un planificador del área de producción y conoce y las hojas de cálculo en Excel y el software, pero no evalué cómo se comunica, cómo maneja incidentes y conflictos, cómo trabaja en equipo, qué significa para esa persona cooperar, qué significa para esa persona responsabilidad, empatía, cumplimiento, que son habilidades blandas, las que uno normalmente le llama. Entonces, ¿cómo yo descubro eso? En la fase de pruebas puedo incorporar 3, que son las 3 últimas que están allí. Las entrevistas conductuales, que lo vamos a ver, es parte de esta, por tiempo de esta capacitación. Una entrevista conductual, cuando la veamos, nos vamos a dar cuenta que no se enfoca en conocer conocimientos técnicos, sino ante situaciones hipotéticas, cómo reacciona la persona conductualmente. Eso me da un perfil de la persona. Los assessment centers son dramatizaciones a las que son sometidas los colaboradores de diferentes temas. Sin decirle qué tema estoy evaluando, entonces utilizo observadores o cámaras que graben las escenas del momento, para yo entonces analizar los comportamientos que tuvieron cada uno en función de lo que yo quería evaluar. Yo quiero evaluar trabajo en equipo, yo les presento una dinámica que tiene que ver con trabajo en equipo, pero los dejo que ellos actúen, porque yo ahí estoy viendo liderazgo, comunicación, iniciativa, proposiciones, escucha. Entonces, a mí me interesa conocer eso. Él va a trabajar en la planificación de la producción, pero yo necesito saber cómo es conductualmente. Para eso me sirve el assessment. Y la grafología, que es poco conocida aquí en El Salvador,
es interesante porque yo a través de la escritura de ustedes, yo puedo determinar tendencias de comportamiento de acuerdo a los rasgos con los que ustedes trazan sus letras para escribir oraciones. Entonces, ¿cómo se hace? Yo le entrego a la persona una hoja en blanco, sin raya, en blanco, y le doy un bolígrafo, no le doy lápiz, un bolígrafo, y le pido que escriba lo que quiera, la historia, el poema, las ideas que quiera, del tema que quiera, que esté entre 12 a 15 líneas, por ejemplo, y que al final firme como firma él, la persona. Eso me da mucha información a mí, los trazos. No es 100%, no es 100% asertiva, pero sí me da entre un 70 a 80% de que los rasgos de escritura me dan tendencias de comportamiento. Entonces yo evalúo el tamaño, el giro, el ángulo, la fuerza con la que escribe, si termina o no en puntos, si la firma es cerrada, si es abierta, si es alargada, si define su nombre literalmente o no lo define, sino lo que uno llama garabato. Todo eso tiene una explicación. Y eso me dice, esta persona tiene, y así se dice, tendencias de comportamiento así. No es que es así, sino que en algún momento y dada una situación puede tender a actuar, a responder o a ejecutar algo de esta manera. Entonces, la grafología es otra herramienta que se utiliza también en los procesos de selección de personas. Entonces, cuando ya yo tenga todas mis pruebas listas y sigo estando en recursos humanos, entonces aquí dice, se define la terna. La terna en El Salvador son los 3 mejores aspirantes que han salido en todo este proceso. Pueden ser 4, pueden ser 2. Terna de 3, pero no tienen que ser 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace recursos humanos? Prepara un informe escrito y se lo entrega al gerente de línea para que él sepa lo que hizo recursos humanos y por qué después de haber recibido 100 currículum está terminando con 2, con 3 o 4 un informe. Y en ese informe le va a decir el nivel de desempeño de cada uno y por qué lo considera que el señor o la señora tal lo ve en primer lugar, el señor o la señora tal lo ve en segundo, tercero, cuarto, etc. El gerente recibe ese informe y él decide si los quiere entrevistar o no. Normalmente los entrevista, pero no es obligatorio. La tendencia es que yo soy el gerente de producción, yo quiero entrevistar al que va a ser el planificador, ¿verdad? Ok. Cuando el gerente lo entrevista, no tiene por qué estar de acuerdo con la valoración del informe. Puede decir, mire, gerente de recursos humanos, a mí me parece más el número 3 que el número 2. Usted me dijo que el 2 era el mejor, pero yo lo entrevisté y de acuerdo a la entrevista, yo vi todo esto positivo. Él tiene el derecho de hacer eso, tiene la autoridad, no hay problema. El gerente de línea, es decir, el cliente, en este caso el gerente de producción de línea, es el que decide a quién hacerle la oferta en primer lugar. No lo decide recursos humanos. Por eso ahí dice, el gerente de línea comunica a recursos humanos a quién hacerle la oferta de servicios y económica. Y aquí me voy a detener. Sé que me quedan 5 minutos, pero vamos a aprovechar. La oferta de servicios debe ser lo suficientemente explícita para que el aspirante sepa qué va a hacer. Ejemplo, mire señor, usted tiene que viajar, no sé, voy a poner un ejemplo. Usted tiene que viajar 2 veces a la semana o 1 vez a la semana a San Miguel y allí se va a quedar 3 días. ¿Cómo es eso? Si yo tengo niños pequeños y yo soy el que los lleva al colegio y los busco porque mi esposa no sabe manejar y no puedo. Entonces usted no es el candidato, pues. Por eso hablamos al principio de AIDA, que yo describo esos detalles, ¿verdad? Para que esté claro el mensaje y el que se postule diga, caramba, cuánto me gustaría, pero él dice que hay que estar viajando y yo no puedo porque mi esposa, o si fuese una mujer, mi esposo no está en casa. Entonces, eso hay que dejarlo claro ahí, ¿verdad? Esa es la oferta de servicio. Otros datos importantes, como por ejemplo, con quién se va a relacionar, si tiene que conducir un vehículo de la empresa, si tiene que poner al servicio su vehículo,
cómo se le va a pagar por el vehículo, o sea, todo lo que tenga que ver con las actividades que va a realizar el que quede seleccionado. Y la oferta económica, como la palabra lo dice, se refiere al aspecto económico. Ya no hablamos solamente del salario, sino también de prestaciones, beneficios económicos, no económicos, incentivos, bonos, todo lo que tenga que ver con la parte económica. Con incentivos económicos, porque hay incentivos no económicos, como por ejemplo te doy un transporte en la ciudad, te doy un gimnasio para que te mantengas en forma dentro de la empresa, tienes un comedor donde pagas algo insignificante, se te descuenta por planilla de pago, etcétera, ¿verdad? Todo lo que sea la parte económica. Cuando Recursos Humanos le hace la oferta a la persona que quedó digámoslo así, en el lugar, en el primer lugar, ¿verdad? Entonces ahora, viene el subproceso, perdón acá, viene el subproceso de contratación. Entonces el de contratación es cortito, pero también es de alto impacto. Entonces, ¿qué dice? Inicia el subproceso de contratación. Se le pregunta o se analiza, ¿el candidato acepta la oferta? Si la acepta, se firman los documentos respectivos, se define la fecha de inicio, se comunica al gerente de línea. Toda esa información se documenta en la base de datos del macroproceso 6. ¿Se acuerdan? El que vimos la semana pasada, que eran los 6 macroprocesos, el de auditoría de recursos humanos, que tiene 2 subprocesos, base de datos y sistema de información administrativo. Ahí documento eso porque allí va. Se preparan los indicadores de recursos humanos, por ejemplo, tiempo promedio de contratación, niveles de resultados de los evaluados, los que quedan descartados, los que se guardan, etc. Y se planifica la inducción general y la inducción específica. La inducción general se planifica para que la de recursos humanos el primer día de trabajo, el ya ahora empleado que va a empezar hoy o el lunes, se le da una inducción general. La inducción general tiene que ver con aspectos generales de la organización. Se le explica con claridad cuál es la misión, visión, valores, códigos de ética, normas de trabajo, códigos de funcionamiento. Se le habla de los productos y servicios que comercializamos, dónde los comercializamos, de las sedes que tenemos. Se le habla de las normas de higiene, seguridad, prevención de accidentes laborales. En fin, se le da una información general para que el trabajador conozca ahora más la organización. Posiblemente no la conoce total con esta inducción. No hay una duración específica. Cada empresa define la duración que va a tener cada inducción. Cuando termina la inducción general, literalmente recursos humanos, un representante lleva a esta persona al área donde va a trabajar. Habíamos dicho que iba a trabajar en producción, la llevo a la gerencia de producción y se lo entrego al gerente ya como cierre del proceso. Digo, aquí está la persona que ya usted sabe que íbamos a contratar, ya se le dio la inducción general, ya tiene su carnet, ya se le solicitaron sus credenciales para acceder a la plataforma, ya se le planificó la capacitación de tal cosa, ya se les hizo la medición para no sé, para el uniforme, o sea, eso ya está listo. Y ya entonces el gerente de línea hace la socialización, que es presentarlo al grupo, al equipo, a los compañeros del equipo donde va a trabajar, se le ubica su puesto definitivo donde va a trabajar, se le dan herramientas de trabajo y por lo general se le explican algunas características del trabajo. Normalmente siempre se deja una persona que lo acompañe una semana, 2 semanas a nivel de apoyo, pues alguna consulta, alguna duda. Y se cierra el proceso. Ahí cerramos el proceso. Pero esta pregunta venía del sí, de si el candidato acepta. ¿Qué pasa si el candidato dice no acepto la oferta? La oferta, ni la económica ni la de servicios la acepto. Entonces se le informa al gerente de línea, ¿verdad? Que se le va a hacer la oferta, si él lo permite, al que quedó en segundo lugar y al que quedó en tercero. O sea, hasta que incluso puede ser que no se consiga. Ustedes se imaginan que todos digan que no, algo está pasando, ¿verdad? Hay que revisar. Si esto llega a suceder, hay que reconocer que el proceso posiblemente hay que empezarlo nuevamente y eso es
Gasto, dinero, tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso la importancia de la entrevista inicial. Por eso yo planteé, si la política es decirte el salario, bien. Si la política es no decirte el salario, está bien. Si la política es decirte, no, no te digo el monto, pero estás muy por encima, esos son políticos. Yo lo que no quiero es llegar, después de haber pasado por todo este tiempo, este proceso de reclutamiento, selección, que en contratación me digan no acepto, ¿verdad? Porque tampoco están obligados a aceptar. Yo tengo que ver, por eso existe, y eso lo vamos a ver en el módulo 5, la equidad interna y la equidad externa. La equidad interna es una comparación de los ingresos de cada persona que tienen una relación a nivel de puestos iguales, pero la equidad externa es cómo están remunerando allá afuera la competencia. Y entonces yo tengo que sincerarme, si yo estoy por debajo del mercado, lo más probable es que la gente se me vaya o no quiera venir a trabajar acá por el salario. Entonces yo tengo que contratar un estudio de mercado para ver, para yo equipararme con los que están allá afuera, para entonces ya poder competir, ¿verdad? Y no estar carente de recursos. Lo que pasa es que por experiencia la mayoría de las personas aceptan pensando que pronto van a conseguir otro trabajo y se van a ir. Y eso ocurre. Consiguen un trabajo donde le pagan más, entonces dejan aquí un vacío y yo tengo que volver a repetir el proceso, pero siempre sigo ofreciendo lo mismo. Y no me hago la pregunta, ¿mi oferta laboral está basada en una equidad externa? Eso es lo que se llama un proceso de benchmark, proceso comparativo de mi empresa con otras del mismo sector, del mismo tamaño, tamaño parecido, de la misma localidad, del mismo giro comercial, para yo comparar, ¿verdad? Ser afín en la comparación, para yo decir, caramba, yo estoy por debajo del mercado. Y si yo sigo esperando que llegue la gente a trabajar acá, ¿cuál va a ser el nivel de motivación, el nivel de responsabilidad, el nivel de productividad? Entonces yo me sincero y tengo que hacer un estudio de la estructura salarial para definir las nuevas bandas y ajustar a las personas. Porque si no, no voy a tener calidad acá. Eso lo hace un líder, dueño, presidente, director de una empresa. Porque muchos se contratan o aceptan por la necesidad, pero está claro que ahí no es donde quieren estar y eso es bastante triste, ¿ok? Así que bueno, señores, miren, me van a disculpar, me pasé unos minutos. Permítanme hacer un breve resumen porque hasta aquí llegamos hoy. El proceso de reclutamiento, selección y contratación, voy a ponerme acá, el proceso de reclutamiento, selección y contratación es un proceso estratégico, o sea, tiene un antecedente estratégico. Por supuesto que es un proceso que tiene elementos operativos. Permítanme colocarme aquí. El subproceso de reclutamiento, selección y contratación, cuando se hace, es operativo y así es. Pero antes de yo ejecutarlo, yo debo tener la parte estratégica, preguntarme hacia dónde va la empresa, cuáles son las metas de la organización, cuál es nuestro inventario de competencia, cuál es nuestro mapa de competencia, cuán competitivos somos. Hay fallas de productividad, hay fallas de conocimiento, de habilidades, cómo está el clima laboral, porque todo eso converge al final en que yo voy a poner a trabajar a las personas y esto es un ecosistema que anda así activo, movido, activo, ¿verdad? No es pasivo, es activo, 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 activo. Entonces, así yo me evito estar incluyendo personas que rápidamente se desvinculan. Y cuando veo mis indicadores, entonces tenemos una alta rotación y algunos no nos preocupamos y no nos damos cuenta que hay variables que están haciendo que la gente llegue y cuando consigue algo mejor se va, no nos valora. Y nosotros no nos damos cuenta cuál es la causa. La causa puede ser el salario, las prestaciones, la imagen, el clima laboral, la cultura, el liderazgo. Hay muchas variables que pueden hacer que la persona se vaya. Por la necesidad me quedo, pero cuando consiga, me voy. Y eso no es bueno. Entonces los líderes deben ver el proceso de reclutamiento o de integración de personas, porque ese es el subproceso o subsistema. El de integrar personas en la organización como un proceso estratégico y una parte operativa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, colegas, si no hay pregunta, primero les agradezco que yo sé que es sábado, son las 7 de la noche y podemos estar algo agotados. Les agradezco bastante su interés en estar en esta sesión. No hemos terminado, hoy apenas iniciamos el módulo 2, la semana que viene vamos a seguir trabajando en el módulo 2. El material que tienen en la plataforma, tienen esta presentación. Voy a alojarles la grabación de hoy para que la tengan y así vamos a ir con las grabaciones.
Si no me equivoco, si me permiten rápidamente quitarle un par de minutos de su tiempo, revisar si ya les alojé, creo que les alojé en la plataforma la primera actividad que el módulo 1, que es un pequeño ensayo, un pequeño resumen pues de lo que vimos en la primera presentación. A ver, sí, ahí lo tienen. Lo tienen hasta mañana. Yo quiero que por favor sean honestos. Si alguien no puede por trabajo, por cuestiones familiares, que me escriba y me diga si necesita una extensión para yo hacérsela en la aplicación, porque acuérdense que el INSAFOR ve los que están entregando sus actividades en la plataforma. Si me lo envían por correo, yo con todo gusto lo recibo, pero eso no le sirve al INSAFOR, ¿ok? En teoría está hasta mañana a las 11:55 de la noche. Un pequeño ensayo de lo que vimos la semana pasada, que es un ensayo, una interpretación de lo que ahí se vio. Ustedes con sus palabras interpretan, vimos esto, vi esto, me parece esto, y le damos cumplimiento a esa primera fase, ¿ok? Pues colegas, si no hay más preguntas, les agradezco bastante, no los quiero retener más, todos creo que estamos un poquito, tal vez muchos estamos un poquito agotados ya, así que les agradezco bastante. Gracias Iris, siempre a la orden. Ruth, Ana María, Lorena, pues todos los que han escrito por el chat, siempre a la orden, Yesenia, Ruth, Giovanni, siempre a la orden. Cualquier duda, ya saben, tenemos el chat grupal. Voy a ocuparme de las dos chicas que se iban a incorporar hoy, que ya sabían que se iban a incorporar hoy, que no estoy seguro si se incorporaron. Voy a preguntarlo nuevamente. Si por casualidad está o estuvo el caballero Edwin Giovanni Cañengues Melara y la señorita Mónica Guadalupe Portillo Aquino, si por casualidad estuvieron en la sesión conectados. Buenas noches, Lick. Sí, en esa sí. Ah, ok. O sea, que les llegó el mensaje. Les Sí, llegó mi correo. el sábado pasado no habíamos, bueno, yo no había recibido ninguna información de parte de la universidad, pero ya esta semana sí. Ya. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Okay. Voy a revisar la otra persona. Bueno, colegas, como de verdad, gracias y como siempre, cuídense mucho y vayan con Dios, descanse y el resto del fin de semana que les queda. Hasta luego. Gracias, Lick. Hasta Buenas luego. noches. Siempre a la orden. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Cuídense, buenas noches, noches. Liliana. Buenas noches, cuídense. Igualmente, cuídense mucho. Buenas noches, hasta Buenas noches, gracias. Igualmente a la orden, cuídense, buenas noches. Gracias, Carla, gracias, Alba, gracias, Liliana, Cindy, gracias a todos por sus comentarios.